Ya, vamos a empezar la ayudantía 4. En total, con esta sería la penúltima ayudantía para su primer parcial con el ingeniero La Paca. Como saben, recapitulando ya hasta este punto, ustedes tienen que dar examen con lo que vienen a ser las tuberías en serie. Nosotros en la ayudantía 3, acá lo vemos, en la ayudantía 3 vimos primer caso, que es clase 1, ¿no? Clase 1, acuérdense que nosotros habíamos entendido de que se trata de ejercicios donde nosotros vamos a tener un caudal como variable, o sea, como variable, mejor dicho, como dato. El caudal volumétrico va a ser dato. También va a ser dato lo que viene a ser la sección de la tubería. Esa sección de la tubería que lo pueden ver acá en el gráfico, igualmente va a ser lo que nosotros llamamos la dimensión, y con esos dos datos que te da, caudal y área de flujo, tú vas a poder saber qué es clase 1, porque al fin de cuentas, el día de su examen ustedes tienen que saber identificar qué tipo de ejercicio es, porque cada clase, como yo les digo, clase 1, clase 2, clase 3, se resuelve de manera diferente, pero ambos son con las mismas ecuaciones. Ambos vamos a ocupar la misma ecuación de balance de energía, vamos a ocupar en ambos casos, toditos los casos, pero la cuestión y lo que va a cambiar en cada clase va a ser la incógnita y los datos que te van a proporcionar el ejercicio. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar eso. Ya, vimos clase 1. Entonces vamos a ver ahora clase 2. Acá está. Sistema de tuberías en serie, clase 2. Ese viene a ser este tema. ¿Ok? Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos aclarar un poco antes de entrar de lleno? En particular, acá lo pueden ver. Vamos a leer un poco. Un sistema de tuberías en serie clase 2 es aquel para el que usted desea conocer la rapidez del flujo volumétrico del fluido que podría ser entregado por un sistema dado. El sistema se describe por completo en términos de sus elevaciones, tamaño de tuberías, válvulas y accesorios, además de la caída de presión permitida en ambos puntos clave del sistema. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que cuando nosotros trabajemos en clase 2, lo que nos interesa saber es la rapidez de flujo volumétrico del fluido. En otras palabras, clase 2 te interesa saber caudal. Si tú sabes caudal, también vas a saber velocidad, ¿ok? Entonces, en clase 2, lo que nos interesa es conocer caudal y conocer la velocidad. Estas dos variables son las que nos interesa para clase 2, ¿ok? Así yo voy a saber reconocer qué ejercicio estoy realizando yo en el examen. Si el ejercicio me pide identificar, usted quiero que me diga cuánto es el flujo volumétrico o la velocidad. Ok, entonces yo voy a saber clase 2. Igualmente eso yo lo anoté en su formulario, así que tampoco tienen que saberlo de memoria. Pueden anotárselo igualmente, no, no hay problema. El ingeniero tampoco dice nada por ello, entonces no se preocupen. Lo que no pueden llevar es ejercicio resuelto al examen, ¿ya? Dice que existen dos tipos. En clase 1 solamente existe el típico ejercicio, ¿ya? No, no existe más. En cambio, en clase 2 sí existen dos tipos. Hay dos maneras de poder ver un ejercicio: con accesorios y sin accesorios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, recordando un poco lo anterior, ¿qué significa accesorio? Accesorio, como podemos ver acá, significa un codo. Puede significar un codo. Un codo es un accesorio. Una bomba no cuenta como accesorio, pero se podría decir que sí, ¿ya? Técnicamente no es un accesorio la bomba, pero nosotros lo podemos ver como un aparato que se le implementó a la tubería, ¿no? Eso es un accesorio. Un accesorio es un aparato que se implementó a una tubería. Pero acuérdense que yo pensaba y yo les recomendaba que los accesorios son pérdidas de energía.
La bomba no es una pérdida de energía, pero también se considera un accesorio que transmite energía, ¿verdad? Entonces es un poquito opuesto, pero se lo puede llegar a considerar como un accesorio. Luego tenemos una válvula de globo, es otro accesorio. Acá es otro codo y ya, ¿no? Entonces, nosotros recapitulando un poco, debería estar por acá. No sé si lo coloqué, parece que acá está. Esta es la tablita de los accesorios. Miren, válvulas y accesorios. Válvulas, codos, doblez, T estándar. Esos son accesorios, ¿ya? Entonces, en la ayudantía 4, en esta clase 2, dice que existen ejercicios con accesorios y sin accesorios. Es decir, van a existir ejercicios en los que tú tengas un codo, una válvula, una bomba, y van a haber ejercicios en el que no tengas nada. Literalmente solamente va a ser la tubería, ¿ya? Entonces, esos son los casos que nosotros podemos llegar a encontrar en este sistema, en esta clase de tubería, así que es importante saber ello. ¿Qué más? ¿Qué más podemos analizar o qué más podemos ver? Este, nosotros podemos también ver qué nos dice acá. Cuando nos encontramos un sistema de clase 2 sin accesorios, utilizamos la siguiente ecuación. Aquí les digo donde es bastante fácil si es que en su examen le sale un sistema de tubería sin accesorios. ¿Por qué? Me preguntarán. Por el hecho de que tenemos, nosotros tenemos lo que viene a ser una ecuación ya dada. Es decir, cuando a ti te toque, cuando a ti te toque este ejercicio de tuberías en serie clase 2, tú simplemente vas a tener que reemplazar en la ecuación y nada más, y se acabó. Es por eso que es casi sencillo este sistema de tubería, por el hecho de que ya está prediseñada la ecuación. Literalmente ustedes tienen que reemplazar en toda esta ecuación y van a obtener el caudal, que como les comentaba, es lo que nos pide, ¿no? El enunciado es lo que nos pide encontrar casi, prácticamente siempre. Te pide caudal o lo que viene a ser velocidad. Así que ustedes siempre van a tener que encontrar eso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Si pueden darse cuenta, en sí ambas ecuaciones son iguales, ¿ok? Eso también quería decir. Ambas ecuaciones son idénticamente iguales. ¿Qué cambia? ¿Qué, qué es el factor que nosotros podemos decir que es diferente entre cada una de ellas? Lo que es diferente acá viene a ser este, la viscosidad, ¿ya? Miren, voy a leer esta ecuación de acá. Si es que hasta ahora ustedes no saben bien las variables. Tenemos que el caudal es igual a menos 2,22, ¿ok? Coma 22, que para la pregunta de qué, ¿qué valor es este? Este no tiene una unidad, ¿ya? Eso quiero aclarar. Este 2,22 no tiene una unidad específica, ¿ok? Simplemente es una variable constante, ¿ya? Simplemente es una variable constante, así que no tiene una unidad específica. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Por el hecho de que nosotros, en el día del examen, ustedes tienen que hacer su análisis dimensional. El análisis dimensional quiere decir las ecuaciones, ¿no? Las unidades de cada ecuación. Si se dan cuenta, acá me voy a ir acá tablas, ¿no? No, no está en el formulario, ¿no? Ya, creo que no. Ya, no importa. Pero quiero aclarar acá que este diámetro es el diámetro que va a tener la tubería al cuadrado, raíz cuadrada de la gravedad por su diámetro de la tubería por su ¿qué? HF. ¿Qué viene a ser HF? HF viene a ser las pérdidas que tiene la tubería, ¿no? Las pérdidas, ¿debido a qué? Si esta ecuación, yo les comentaba, esta ecuación, chicos, es netamente para lo que viene a ser, para lo que viene a ser una tubería sin accesorios. Entonces, ¿qué pérdida sería
lo que va a tener una tubería si no tiene accesorio? Habíamos nosotros visto ya prácticamente, creo que la segunda ayudantía, habíamos visto, ¿qué cosa? Que esta HF es lo mismo que decir las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, ¿no? Eso habíamos visto nosotros en las primeras ayudantías, ¿ya? A eso se refiere HF. Ahora, nosotros en una tubería tenemos pérdidas primarias con secundarias. Las pérdidas primarias, nosotros sabemos que se refiere a la pérdida debido a la fricción que está ejerciendo el fluido en todo el sistema. Es como que yo vea el recorrido que hace el fluido en toda la tubería sin analizar los accesorios. Solamente estoy analizando el recorrido, nada más. No me interesa cuántos válvulas tiene, cuántos codos tiene. No, me interesa netamente lo que recorrió, la longitud que recorrió, con el diámetro por donde recorrió, y me interesa saber la velocidad también, y me interesa saber qué factor de fricción va a tener ese fluido en esa tubería, ¿no? Eso es lo que se puede definir netamente que es una pérdida primaria. Y la pérdida secundaria, ¿a qué se refiere? Ahí viene a ser. Se refiere a lo que sucede en cada accesorio. ¿Qué pérdida sucede en cada accesorio? En cada codo, en cada válvula. Entonces, es como que la suma de esos dos hace todo el sistema. ¿Se dan cuenta? Uno analiza el recorrido y otro analiza punto por punto. Entonces, si nosotros estamos viendo una ecuación cuando nos dice que no tiene accesorio, esto se hace cero. Esto se hace cero. Entonces nos va a quedar un análisis de pérdidas primarias. Entonces, esta HF es la pérdida primaria que va a tener tu tubería. ¿Ya? Nada más. Así de sencillo. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más? Multiplicado por logaritmo de la rugosidad 3,7, un número adimensional, por su diámetro, más 1,784 por su viscosidad dinámica sobre su diámetro por su densidad, y esto va a estar en raíz cuadrada de la gravedad, el diámetro, la pérdida y la longitud. Lo mismo, el mismo valor de acá va a ser acá abajo, ¿ya? Si se dan cuenta, es una ecuación larga. Que yo sepa, en mi tiempo, les recomendaba que ustedes escriban primero esto y luego de escribir esto, recién hacen lo demás en su calculadora, porque a veces no entra todo, ¿ya? Esta ecuación de acá abajo, si se dan cuenta, no varía casi en nada. ¿En qué va a variar? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que una relación entre viscosidad dinámica con una densidad siempre te va a dar una viscosidad cinemática, ¿no? En la primera ayudantía yo les decía, es a su elección. Si ustedes quieren trabajar con viscosidad dinámica, trabajen. Si ustedes quieren ahorrarse la vida un poco y trabajar con la viscosidad cinemática, háganlo. El ingeniero no va a decir nada por el hecho de que trabajen con cualquiera de estas viscosidades. Para resolver el problema en lo cual presenta accesorios, debemos asumir valores para la fricción y proceder a tantear. Eso lo vamos a analizar en el ejercicio de auxiliatura mejor, ¿ya? Miren, acá están los dos ejercicios. Este es un ejercicio medio larguito y este no es tan largo, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahora a lo que nos interesa, a la parte práctica. Miren, acá ya lo tengo, ¿ya? Y les voy a explicar bien para que lo entiendan, ¿ya? A ver, nosotros primero tenemos que ver el enunciado, ¿no? Vamos a ver, ni siquiera, y si quieren ustedes pensar así, yo no sé qué clase o qué tipo de tubería va a ser la que voy a analizar, ¿no? ¿Qué sistema? Que yo sé que es sistema en serie, porque nosotros habíamos dicho que un sistema en serie tiene un inicio y tiene un final, nada más. No llega a irse por otra parte de la tubería, solamente tiene un inicio y un final, ya. Yo no sé, estoy en mi examen, yo no sé qué me tocó en mi examen, solamente tengo el ejercicio y voy a leer. Se suministra agua a 80 grados Fahrenheit. Acuérdense que el agua, o lo que nos diga el fluido, qué clase de fluido es, no te sirve de nada para identificar qué sistema es, o sea, qué clase es, no te sirve de nada, solamente te va a servir para qué. Acuérdense que si nos dice qué fluido es, te sirve para saber el peso específico y te sirve para saber qué cosa más.
para las viscosidades. Nada más. Para esas dos variables te sirven. Nada más, ¿ya? ¿Y qué más tenemos? A un canal de riego. Desde un depósito de almacenamiento elevado, desde el punto A, dice que va a caer un caudal, bueno, mejor dicho, agua a 80 grados Fahrenheit, dice que va a ir hasta un canal de riego, como se muestra en la figura, ¿no? Ahora, aquí lo más importante, calcule la rapidez de flujo de volumen del agua dentro del canal. Ah, me está pidiendo caudal. Entonces, si me pide caudal, yo en mi formulario que voy a hacer, voy a ver, caudal clase 2, ¿correcto? Entonces, ahí lo tenemos. Listo. Entonces, yo identifiqué qué clase va a ser. Yo sé que ahorita no entienden mucho cómo van a afrontar el ejercicio, pero cuando acabemos el enunciado, el ejercicio de explicarlo, vamos a volver acá y les voy a decir qué es o qué ustedes tienen que venir a la mente lo que van a tener que hacer, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos qué cosa. Tenemos este, datos, el agua, ¿no? Primero voy a empezar con lo primero que me dio, la información que me dio. Como les comentaba en un comienzo, 80 grados Fahrenheit, me voy a la tabla A2 para el sistema inglés, saco el peso específico, saco la viscosidad, eso ya lo deben saber, y me están pidiendo como variable el caudal. En el enunciado no me dio ni un dato de la dimensión de la tubería. Me debió dar. Tendría que darme ese dato si es que yo quiero y yo afirmo que es tubería clase 2. Voy a ver en mi figura y veo acá, tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40. Ah, ahí está. Ya. A veces te lo va a dar en la figura, como a veces te lo va a dar en el enunciado. Tubería de acero comercial, me voy a las dimensiones de la tubería F1, cédula 40 y me voy a la parte de en el sistema inglés para 4 pulgadas. Y acá lo saco. Sé que acá no se ve, no se preocupen, acá lo coloqué. Ustedes pueden ir viéndolo o pueden también sacarlo de sus tablas, ¿ok? Diámetro y área de flujo, ¿ya? Con unidades en el sistema inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer para empezar este ejercicio? Voy a escribir lo que viene a ser la ecuación de balance de energía mecánica. La presión de A sobre el peso específico más la altura de A más la velocidad de A al cuadrado, 2 veces la gravedad, más la pérdida que se le agrega por una bomba, que es igual a la presión en B sobre su peso específico, su altura en B, más la velocidad en el punto B, 2 veces la gravedad, más las pérdidas debido o las pérdidas totales de la tubería. Ya, acá me toca simplificar y vamos a analizar. Punto A, se simplifica la presión porque está en un medio exterior, está en un tanque abierto. Presión en B, se le anula porque también está en un medio exterior y tampoco el enunciado me especifica que acá se encuentra o acá hay una presión, ¿no? No te dice que sale a una presión tanto, no, tampoco te dice nada de eso, solamente te dice cae, nada más. Entonces no tiene presión. Listo, anulo las presiones. Alturas. Sabemos que la altura en el punto más alto va a tener un valor y la altura más bajo va a ser 0. La altura más bajo es B, entonces B va a ser 0 y altura de A, ¿cuánto va a ser? 10 más 30, 40. Velocidades. La velocidad en un tanque estático se anula, es 0. Entonces la velocidad de A es 0. Pero la velocidad en B, cuando es un chorro, cuando está cayendo agua, no se la anula, se le toma en cuenta. Así que existe velocidad en B. Pérdidas o energías agregadas. No hay una bomba. No veo ninguna bomba en la tubería. Entonces, esto es 0. Y tampoco el enunciado te dice que tú desprecies las pérdidas de energía. Así que van a existir, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, me quedó la altura es igual a la velocidad en B, 2 veces la gravedad y las pérdidas primarias y más secundarias. ¿Ok? ¿Qué puedo saber yo acá? Yo tengo esta ecuación. En mi examen llevo esta ecuación. Pero a mí me pidió caudal. Acá no veo caudal auxiliar. Yo no veo ningún caudal acá, ¿verdad? Vamos a recordar. El caudal, chicos, es el área de flujo por su velocidad. Esta es la fórmula del caudal. Yo voy a saber caudal si obtengo área y si obtengo velocidad. El área lo sabemos acá porque nos dio la dimensión de la tubería. La velocidad no.
La velocidad en ningún momento me la dio, tengo que calcularla. Ahora, la pregunta es, si se dan cuenta, es una única dimensión. Así que yo necesito la velocidad cuadrada 4 pulgadas. Si se dan cuenta, la única velocidad de 4 pulgadas viene a ser el punto B, porque el punto A no tiene velocidad. Entonces, toda la velocidad que está ocurriendo acá es la misma que va a ocurrir en el punto B. Así que la velocidad de B es la misma que la velocidad de la tubería de 4 pulgadas. Y esa velocidad es la que yo voy a necesitar para multiplicar por este valor de acá. Lo voy a multiplicar a una cierta velocidad y obtenemos el caudal. Así se va a hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, es por eso que te va a quedar siempre una ecuación de balance donde tengas la velocidad. Ahora vamos a ver. Si se dan cuenta, acá tenemos altura. Dije yo hace poco que la altura es 40, ¿no? Entonces, ese valor ustedes ya lo tienen, ¿ya? Ya lo tienen, no es complicado. La velocidad es mi incógnita. 2 veces la gravedad lo puedo obtener, 32,2. Estas pérdidas es lo que yo no tengo, ¿ya? Esto en ningún momento me han especificado cuánto es, solamente sé que existen. Entonces, si yo quiero obtener esta velocidad, necesito saber la otra variable, que viene a ser las pérdidas. Entonces, vamos a hacer un análisis de pérdida. Y acá lo hice. Cálculo de pérdida de fricción. A ver, vamos a ver. Esta HF es igual a ¿qué? Este valor o este primer paréntesis se hace referencia a la pérdida primaria. Yo les comentaba que la pérdida primaria viene a ser la fricción, su longitud sobre su diámetro, la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. ¿Se dan cuenta? Este viene a ser la pérdida primaria, ¿ya? Ahora, pérdidas secundarias. ¿Cuáles van a ser las pérdidas secundarias en este ejercicio? Hay que analizar. Tenemos una pérdida secundaria desde que inicia el sistema, pérdida de entrada, pérdida en un codo, pérdida en una válvula. ¿Se dan cuenta? Entrada, codo y válvula. Acá me va a preguntar alguien, pero auxiliar, usted dijo que existe la pérdida de salida. Correcto. Existe la pérdida de salida si va a ir a un tanque. Si esta agua que llegó desde acá se está disipando hacia un tanque. Acá no, acá está cayendo. Está cayendo. Entonces, si la velocidad cae, esa pérdida no existe. Acuérdense que si ustedes asumen que hay una pérdida de salida, ya no pueden asumir que hay una velocidad ahí. Y yo sí asumí que hay una velocidad ahí. Entonces también esa es una forma que ustedes pueden saber si existe la pérdida de salida o no. ¿Ya? Entonces tengo la pérdida primaria, la pérdida de entrada, la pérdida del codo y la pérdida de la válvula. Son 4 pérdidas que yo tengo en el sistema. Ahora me van a preguntar de dónde saqué las ecuaciones. Ya la hemos llegado a ver, así que solamente es repasar. Para cuando venga codos y válvula, es la misma ecuación. La misma ecuación, solamente que va a cambiar la relación de longitud equivalente sobre su diámetro. Y para la pérdida de entrada es la misma que tiene para la pérdida de salida, pero esta acá va a tener un valor diferente a 1, ¿no? Lo vamos a ver. Listo. Entonces, factorizando la carga de velocidad, si se dan cuenta, si yo factorizo, y eso es lo que les comentaba ya la anterior ayudantía, algo muy singular en las pérdidas, en el análisis de pérdida, es que se repite mucho la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Es un valor, o por decirlo así, un término que se repite mucho. Miren, acá está. Se repite mucho. Si algo se repite mucho en una ecuación, tú lo puedes factorizar y eso dice acá. Esta velocidad es la misma para todas las pérdidas, porque si se dan cuenta tenemos, ¿qué cosa? Una misma dimensión, así que es la misma velocidad. Por eso yo no le coloqué ni A ni B. A fin de cuentas, es la misma velocidad, ¿ya? Factorizando simplemente estoy agrupando lo que me queda, ¿no? Eso ya lo saben, ¿ok? Sacamos la resistencia por entrada para un factor de turbulencia completa y las longitudes equivalentes. Ya esto es de tabla, miren. Esta K de entrada, si se dan cuenta, está proyectando hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Está proyectando hacia adentro. Entonces, 0,78. El factor de turbulencia completa, FTB, lo sacamos de esta tabla. Está un poco corto, pero ya, lo siento. Lo sacamos de acá
y es 0,016. Esto ustedes pueden refutarlo si ustedes gustan en sus tablas, véanlo. Pero ya, acá yo los tengo, pero lo tengo pequeño para que cuando haga el PDF se vea mejor, ¿ya? Lo pueden acercar. Longitud equivalente sobre diámetro. Acá está esta tablita de acá. Nosotros tenemos para un codo largo, acá te lo dice con radio largo, es 20. Y para una válvula de compuerta medio abierta, compuerta un medio, 160. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los datos. Reemplazando datos, tengo, ¿qué cosa? La longitud. ¿Qué longitud tiene esta tubería? Creo que me la dijo, o 300 pies de largo y de alto 30. Por lo general, ustedes no tienen que hacer así. Por lo general, el enunciado te va a decir qué longitud tiene la tubería. Pero en este caso, al fin de didácticos, solamente sumé el largo con el alto, ¿verdad? Entonces coloqué 330 pies. El diámetro lo saqué de tabla en un comienzo, acá lo tengo, más la pérdida debido a la entrada, 0,78, más el factor de turbulencia completa de la tubería, 0,016. Este viene a ser para el codo, ¿verdad? Entonces la longitud equivalente sobre su diámetro, 20. Acá está, más otra vez el factor de turbulencia por 160. Solo estoy reemplazando datos que saqué de tabla. Aquí voy a tener una ecuación un poco más simplificada. Acá, ¿qué es lo singular y qué es lo que se dieron cuenta? Miren, acá yo no saqué de tabla esto de acá, el factor de fricción. Acuérdense que el factor de fricción no se saca de tabla, se calcula. ¿De qué manera calculamos el factor de fricción? Eso lo hemos llegado a ver la anterior ayudantía, hasta les mostré cómo se lo saca en la calculadora. El factor de fricción depende del número de Reynolds. El número de Reynolds es la velocidad por su viscosidad cinemática sobre su diámetro. Sobre su... está al revés, ¿no? Está al revés, está al revés. Velocidad por diámetro sobre su viscosidad cinemática, ¿ya? Diámetro, usted lo tiene porque te dice qué tipo de tubería es. Viscosidad cinemática te dijo qué tipo de fluido es. Tú no tienes velocidad. Yo voy a tener un valor numérico acá. Este valor numérico por lo general es flujo turbulento. Entonces tú lo vas a reemplazar ¿en qué? En la ecuación de Colebrook, ¿no? Ta. Entonces, si tú no puedes obtener el número de Reynolds porque tú desconoces esa velocidad, entonces tú no puedes saber lo que viene a ser la fricción que se está ejerciendo en todo el sistema. No es posible calcular, ¿ya? Ni por cualquier medio ustedes pueden calcularlo, ¿ok? Porque no hay la velocidad como dato. Eso viene a ser la tubería de clase 2. Ahí es donde nosotros nos complicamos y podemos decir que es lo más complicado, lo más difícil al realizar este sistema de tubería. No saber la fricción. Si se dan cuenta, yo acá la dejé como la única variable que desconocía. Si se dan cuenta, la única que no reemplacé. Entonces, si este valor, 330 sobre el diámetro, lo multiplica por F, es 983, ¿no? Y este otro valor se puede sumar porque al fin de cuentas no tiene una variable. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo se va a poder resolver este ejercicio? Vamos a seguir los pasos. Nosotros cuando tengamos el análisis de las pérdidas, ahora puedo reemplazar en mi ecuación de balance de energía mecánica. Esta ecuación de acá. Yo reemplazo HF es igual a la velocidad 2, la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, etc. Miren, lo reemplacé acá. ¿Se dan cuenta? Y simplemente acá tengo 2 veces la velocidad. ¿Se dan cuenta? Prácticamente la velocidad se repitió. Entonces, factorizando o sumando, mejor dicho, acá ¿cómo sería? 1 más 1, 2 veces la velocidad al cuadrado, 4 veces la gravedad. ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy haciendo algo matemático. Acá es como si yo despejo la velocidad al cuadrado. Si se dan cuenta, esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Pongo una raíz cuadrada para poder despejar la velocidad. Y acá tengo la ecuación de una velocidad. La velocidad me dice que es igual a 2 veces la gravedad por la altura, 983 por la fricción, más 3,66.
En unidades, si se dan cuenta, sí o sí te va a quedar, miren, acá 2 veces la gravedad, es pie segundo cuadrado por pies, porque abajo prácticamente no sé muy bien las unidades, pero a lo que nosotros podemos ir simplificando y colocando los valores, si se dan cuenta, acá en sí es un número adimensional. El 3,66 es un número adimensional. Acá no tiene valores. Y acá se despejó, porque esto también se simplificó. Entonces, los únicos valores que vos vas a tener va a ser la gravedad multiplicado por la altura. Y acá está, la gravedad por la altura. ¿Esto qué te hace? Pies al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si tú lo elevas a una raíz, te queda pie sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. ¿Correcto? Y aquí empieza lo que viene a ser el auge de la tubería de clase 2, lo que nosotros tenemos que asumir un valor. Esto ha llegado a pasar en los exámenes con el ingeniero. Te puede tomar un examen en el que tú tengas que asumir un valor. ¿Qué vas a asumir en tuberías en serie de clase 2? Lo que tú vas a asumir en estas tuberías va a ser lo que viene a ser la fricción. ¿Por qué? Porque les comentaba de un comienzo que la fricción es el valor en el que tú no puedes calcularlo. Únicamente tú lo vas a poder asumir. ¿Ya? Y yo no sé si en algunas de sus materias han llegado a asumir un valor, pero cuando tú asumes un valor, este, tenés que comprobarlo. Y lo vamos a ver cómo se puede aplicar acá. ¿Ok? Vamos a asumir un valor. Por lo general, mi consejo, chicos, es que ustedes asuman valores en los que estén la fricción, por lo general, si van a hacer hartos ejercicios, siempre está entre 0,10 hasta 0,020, más o menos. Puede sobrepasar. Tampoco va a ser 3 el valor, nunca es 3, nunca es un valor entero. Siempre va a ser un valor que tiene 0,0 y algo, ¿ok? Este número, este 1 o 2 puede variar. ¿Ya? Va a variar. Así que tampoco podemos ser tan exactos, ¿ok? En este caso yo coloqué 0,03. Quise un valor bajo, ya. Entonces, yo, si se dan cuenta, asumí un valor. Ahora, si yo asumo un valor, si yo puedo agarrar y pongo una variable acá y analizándolo mejor, viéndolo de otra manera, esta es una ecuación. Esto es una ecuación. Una ecuación que tiene como incógnita la velocidad y como incógnita la fricción. Nosotros cuando tenemos ecuaciones que tienen dos incógnitas, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo que viene a ser sistema de ecuaciones, simplificación, etcétera, reemplazo, un montón de cosas. ¿Se acuerdan? Pero en este caso, si yo me doy un valor para la fricción, yo puedo saber la velocidad. Si yo me doy un valor para yo puedo saber la velocidad. Así que eso es lo que vamos a aplicar. Yo me di el valor de la fricción, la reemplazo acá, y si tengo todos los valores, puedo obtener una velocidad, y acá está la velocidad, ¿ok? Ya, continuando, tenemos entonces una velocidad, ¿no? Esta velocidad existe cuando la fricción es 0,03. ¿Es la verdad? ¿Yo puedo asumir que esa velocidad es la correcta? Obviamente que no, porque yo me di un valor imaginario. Y yo me lo imaginé esa fricción. Así que yo no puedo decir que el sistema va a tener esta velocidad. No está bien decir eso. Pero nosotros podemos comprobar lo que hemos hecho. ¿De qué manera vamos a poder comprobar lo que nosotros hicimos? Aquí viene la cosa. Entonces vamos a comprobar sacando la fricción como yo sé ahora, explicándolo mejor, vamos a sacar un número de Reynolds, como le comentaba. Yo no podía sacar este número de Reynolds porque yo no sabía lo que viene a ser esta fricción, ¿verdad? Entonces, miren, acá está. Número de Reynolds es igual a la velocidad que acabo de sacar, asumiendo por el diámetro y por lo que viene a ser la viscosidad, ¿no? Ya, yo tengo un número de Reynolds, es este número de acá, es un número alto, ¿no? Siempre es un número alto, es 458.000, ¿no? Ya. Por ser flujo turbulento ocupamos Colebrook, ¿no? Esta es la ecuación de Colebrook, sacamos la rugosidad por tabla, no la coloqué al parecer, no está. Ya, sacamos la rugosidad por tabla, sistema inglés,
Acá lo tengo. ¿Qué más? 3,7 por el diámetro, 2,51 y el número de Reynolds. Esto ya lo hemos visto en la anterior ayudantía, les mostré. Hay un video en mi canal, en la misma ayudantía les mostré cómo sacar. Entonces vamos a obtener esta fricción, 0,074. Ahora, la pregunta es, si yo había afirmado que para una velocidad de 12,515 la fricción debe ser 0,013, ¿por qué cuando yo lo calcule me da 0,0174? ¿Por qué me da ese valor? ¿Por qué me da dos fricciones diferentes para una misma velocidad? Es porque en una, tú tienes una ecuación prediseñada únicamente para el sistema. El sistema que yo les mostré arriba, el ejercicio, acuérdense que cada ejercicio tiene su propia ecuación. Esta ecuación es única para él, ¿ok? Para otros casos, para otro tipo de ejercicios, van a tener diferentes ecuaciones para la velocidad, ¿ok? En este caso, como yo tengo acá también decimales, obviamente la velocidad va a estar, no va a ser como tal exactamente exacta, pero también me quiere decir que lo que tú asumiste está incorrecto. Porque si tú hubieras asumido bien, en otras palabras, si tú mismo hubieras adivinado bien, estaría dándote el mismo valor acá, casi muy similar. Te hubiese dado un valor muy similar. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo que adivinar en el examen? No, tú no vas a adivinar en el examen, tú no vas a hacer, vas a pasar una hora pensando qué número es el perfecto. No, no sucede así. Pero lo que tú vas a hacer es repetir lo que acabamos de ver una, dos veces, tres veces. ¿En qué sentido? Lo bueno de este ejercicio es que te dice, si tú imaginaste un valor y cuando lo reemplazaste te dio otro, no te preocupes, ya, lo hiciste mal, adivinaste mal, ya, has hecho esto todo bien, está correcto, pero tú adivinaste mal. Entonces lo que vas a tener que hacer es que el último valor que calculaste, porque este es un valor asumido y este es un valor calculado, es diferente, ¿ya? Entonces el valor calculado se va a convertir en el nuevo valor asumido, ¿ya? Eso quiere decir. Acá yo lo redondeé un poquito a 0,175 por efecto de que yo sé que esté correcto. Vamos a verlo un poquito más abajo. Pero, ¿qué hubiese pasado en este sentido? Igual lo veamos, ustedes calcúlenlo si quieren. Miren, si yo acá hubiese respetado 0,0174, miren, acá reemplacé en vez de la fricción 0,0174, me da una velocidad, lo mismo que hice arriba, chicos. Esta velocidad la reemplazo en el número de Reynolds y este Reynolds lo reemplazo en Colebrook y obtengo una fricción. Acá me hubiese dado, creo que te va a dar el mismo valor, 0,175. Ahora, 0,0175 es lo mismo que este valor, no exactamente. El ingeniero es un poco especial en ello, ¿ya? Si no te da exactamente, por lo general el Inge sí es un poco fregado, ¿ya? Yo a veces redondeo. Por acá puede haber un 9. Ah, ya, entonces lo redondeé un poquito. Eso pueden hacer. Si acá te dio 0,0173,7, lo redondeo a 4. ¿Para qué? Para que tampoco tú vuelvas a hacerlo unas 5 veces. Te permiten redondear, pero tampoco demasiado, ¿ok? Yo acá lo redondeé un 1 porque yo sé que si yo hubiese tratado con 0,174 no me dio exactamente el mismo valor acá, ¿no? Entonces hubiera tenido que hacer uno más. Ahora es como que me salté un paso, si se dan cuenta. Acá me tocaba meter el 174, lo reemplazaba y yo sé que el valor real es 0,175. Entonces vuelvo a repetir lo que hice antes. Ese 0,0175 va a ser ahora el asumido, ¿no? A eso me refiero. Por eso hice eso, ¿ya? Eso quiero aclarar un poquito para que sepan. ¿Por qué? Porque aunque no quieran en su hoja, acá en la computadora es más fácil, ¿no? Para mí también. Pero ustedes hacer todo esto es tardoso, ¿ya? Eso es lo malo en este ejercicio y eso es lo malo que pasó en el examen hace unos 2 semestres, que han tenido que asumir y han tenido que tardarse un poco, pero tampoco imposible, ¿ya?
Si uno es rápido haciendo la calculadora, sobre todo la ecuación de Colebrook, no se preocupen, ¿ya? Igual tienen que tener una un poquito nueva la calculadora, porque si es antigua tarda, ¿ya? Entonces yo asumí ahora 0,175, les comentaba, me da una velocidad para este asumido, ahora hay que comprobar que es verdad, esta velocidad la reemplazo en Reynolds, la reemplazo, este Reynolds reemplazo en Colebrook y me da una fricción. Si a ti te da la fricción asumida igual a la fricción calculada, tú puedes decir que la velocidad correcta del sistema es esta. ¿Ok? Cuando te dé igual la asumida con la calculada, tú puedes afirmar 100% que está bien tu velocidad. ¿Ok? Ahora, también quiero destacar algo. Por ejemplo, un compañero en su examen asumió 0,174997 y le dio lo mismo acá, le dio lo mismo. Está bien. Si te da lo mismo, no va a variar la velocidad. Pónganle que la velocidad le va a salir 11,05 o 10,9. No va, no va a qué cosa, a variar demasiado. Casi van a ser similares. Así que tampoco tengan problema con ello. Muchos también tenían miedo de eso en el examen. Tampoco te va a dar lo mismo. Eso también el ingeniero se da cuenta. A todo no le va a dar el mismo valor asumido. ¿Ok? Va a ser similar a esto. Va a ser muy similar. Pero como se dan cuenta, en la velocidad son 4 decimales. Siempre va a ser 4 o 3 decimales lo que ustedes tienen que aplicar con el ingeniero. No todos van a tener los mismos decimales. ¿Ok? Porque no todos por ahí van a trabajar con el mismo valor de este de acá abajo. Uno puede haber tomado 5 decimales, el otro compañero tomó 3. Yo en mi examen tomé toditos los decimales. Tampoco me va a dar lo mismo que los demás. Así que esa es la diferencia y tampoco tengan miedo con ello. Ya, entonces, la velocidad real va a ser 11,1091 pies sobre segundo. Esa es la velocidad real, ¿ok? Yo le comentaba en el inicio de este parcial, o de este, mejor dicho, ejercicio, viéndolo como un parcial, nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad por su área de flujo. Entonces, la velocidad por el área de flujo que yo calculé de la tabla me da un caudal de 0,9820 pies cúbicos sobre segundo. Y ahí tengo la respuesta. He dicho y he hecho como les comentaba. Yo quiero saber un caudal, necesito saber la velocidad que sucede en esta tubería y el área. El área ya la tengo, me lo dio el enunciado, me lo dio la tabla, la velocidad se calcula. ¿Ok? Entonces, voy a hacer lo que les dije. Yo asumo que he practicado bastante para el examen, sé de qué trata clase 2, sé que necesito calcular la velocidad se la va a calcular únicamente con la fricción tengo que asumirla y después de asumir esta fricción tengo que volver a que me dé, o sea, asumo esa fricción, mejor dicho, ya tengo la velocidad. Después de tener la velocidad, yo tengo que calcular la fricción y esta fricción tiene que ser la misma que la que asumí. Bueno, esto sería acá abajo, ¿no? Ya, ahí está. Sería como un ciclo, si se dan cuenta. Para saber esta velocidad, asumo, esta asumida me va a dar una velocidad y esta velocidad me va a dar una fricción. Si se dan cuenta, es un ciclo, ¿ya? Eso yo tengo que pensar bien ya en el examen. En el examen yo, cuando yo vea clase 2 voy a decir, ok, yo sé muy bien, y yo he visto en mi ayudantía, que el auxiliar lo que hizo es lo siguiente. Hizo el análisis de pérdidas. Este análisis de pérdidas no siempre van a ser iguales. Puede ser que el ingeniero se ponga bueno y te diga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted desprecie todas las pérdidas secundarias. Usted piense que no existe pérdida secundaria. Entonces voy a hacer lo que vamos a ver acá abajo. Pero puede también darte, ¿qué cosa? Puede darte menos accesorios, puede decirte que solo está la pérdida primaria y un codo, nada más sencillo, un montón de cosas, ¿ya? Yo haciendo este análisis de las pérdidas, yo sé que la fricción te va a quedar como incógnita. Yo sé muy bien que la fricción me va a quedar como incógnita. No importa si ustedes acá no factorizan, ya, como ustedes gusten. Va a ser más largo el ejercicio, pero
Si no quieren factorizar, está bien. Pero yo sé que acá me va a quedar como incógnita la fricción. Ya, yo tengo la pérdida. Esta pérdida sé que la voy a reemplazar en la ecuación de balance. Y en esta ecuación de balance te va a quedar, ¿qué cosa? La incógnita de la velocidad y la fricción. Y acá se me va a abrir la mente, ¿no? Ah, yo sé que la velocidad siempre está al cuadrado. Por ende, si yo quiero sacar o quiero saber la velocidad, voy a tener una ecuación donde la velocidad sea igual a una raíz cuadrada, ¿no? Así se saca un valor al cuadrado. Y yo sé que en esta raíz siempre va a estar la fricción como incógnita, porque es el valor que tú tienes que asumir, ¿ya? Ahora, muchos me preguntan, ¿qué recomendable valor asumir? Por lo general, no siempre te va a dar a la primera, ¿ya? Casi nunca te da la primera. Entonces, quiere decir que tú, estos pasos que yo realicé, chicos, van a tener que hacerlo al menos 2 veces en su examen. Al menos unas 2 veces, ¿ya? Máximo se hace unas 4, unas 3 veces. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la primera no te va a dar, ¿ya? Este valor acá no es tan exacto, ¿ya? Lo voy a volver a hacer y me voy a dar cuenta que no me dio exactamente el mismo. Entonces voy a tener que volver a asumir y ahí va a ser el mismo valor. Por lo general son 3 veces, máximo 4 veces, ¿ya? Nunca mucho más. Pero como les comentaba, es un poco tedioso. Así que ustedes, si no saben dominar el principio, cuando ustedes lleguen acá, se van a perder. Es la verdad. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien dominar el hecho de que nosotros tenemos que hacer el análisis de las pérdidas. ¿Para qué? Para que me quede una ecuación donde la incógnita va a ser únicamente la fricción y la velocidad. Son las variables que me interesan, la velocidad y la fricción. Por el hecho de que cuando yo haga todo o lo mezcle todo, solamente me quede la velocidad y la fricción como variables. Porque acá, en la ecuación de balance de energía mecánica, te está quedando como variable la velocidad y las pérdidas totales. Yo no quiero, yo esto tengo que desglosarlo, ¿ok? Entonces, si yo los desgloso, se dan cuenta que me dio otra velocidad más, ¿no? Entonces, si no lo desglosaba, y también es la única forma de desglosarlo, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos un ejercicio, tenemos la clase 2 con accesorios, ¿ya? Porque hemos visto codos, válvulas y podemos ver más cosas, ¿no? Entonces, esos son los accesorios. Acá igual hubiese pues, visto una bomba, ¿no? Una bomba igual hubiese podido verse. ¿Qué pasaba con la bomba? Por lo general, nos hubiese tenido que dar el valor de la energía agregada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo acá ponía la variable de la bomba, iba a quedar 3 variables, ¿no? La velocidad, HA y HF. Ya eso es imposible de hacer, así que tampoco el ejercicio te va a dar algo imposible. Y ahora vamos a analizar y vamos a ver lo que viene a ser una tubería de clase 2 sin accesorio. Esta es una tubería de clase 2 sin accesorio, una tubería longitudinal. Es como que yo estoy analizando ahora mismo lo que pasa, lo que está sucediendo en esta porción de acá. En esta porción de acá. Solamente. ¿Bien? Es esto. No estoy analizando esto, ni esto, ni esto, ni nada. Solamente estoy analizando un recorrido longitudinal. Nada más. Esa es una tubería sin accesorios. Entonces, vamos a leer. Un aceite lubricante suministra a través de una tubería de acero horizontal DN 150, cédula 40, con una caída de presión máxima de 60 kilopascales por cada 100 metros de tubería. El aceite tiene una gravedad específica de 0,88 y viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Determine la rapidez de flujo volumétrico máximo permisible para el aceite. Entonces te está dando una tubería que dice que es aceite que se está transportando. Dice que la tubería, obviamente, cuando nosotros hablamos de clase 2, sí o sí te tiene que dar la dimensión de la tubería, te la dio. Cuando se trate de una tubería sin accesorio longitudinal, aquí viene a ver la caída de presión, ¿no? Yo les había comentado a ustedes de que la presión existe dentro de una tubería, ¿no?
Dentro de una tubería hay una presión. ¿Cómo se mueve el fluido? El fluido se mueve a través de esa caída de presión. Mientras más avance el fluido, más va cayendo la presión, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto qué cosa, que acá hay como por decirlo así, está el tanque, que el tanque en sí está ejerciendo una presión. Si se dan cuenta, y si quieren verlo acá, miren. Yo acá, chicos, siempre lo simplifico. ¿Por qué? Porque esa presión en sí, entre comillas, es una presión atmosférica que prácticamente no la analizamos en el ejercicio, pero es una presión. ¿Qué presión es la presión atmosférica? 100,1325 pascales, ¿no? Kilopascales, etcétera. Ya, esto de acá es la presión que tiene en sí el aire, ¿no? La atmósfera. Esta presión es la que se está ejerciendo acá. Al fluido lo está aplastando esto de acá. Entonces, si tú aplastas un fluido, obviamente estás haciendo que esa presión circule por toda una tubería. Esta presión está haciendo que el fluido recorra esta tubería. Es como que lo está empujando, si se dan cuenta, hablándolo en otros términos. Esa presión empuja al fluido. Entonces, acá, obviamente, la caída de presión viene a ser que empezó de un punto con una presión alta y mientras va recorriendo el fluido, va cayendo la presión. Esa es una regla en las tuberías, ¿ya? Es algo muy significativo en la tubería, que siempre, mientras más recorre tu fluido, una tubería va cayendo su presión. Pero también tenemos que saber desde que empezó tu tubería, o sea, desde el punto de partida, ya existe una presión que está ejerciendo y que está empujando el fluido. Es por eso que se mueve esto de acá. El fluido se mueve mediante la caída de presión. Siempre va a ser así, porque la presión quiere salir, ¿no? Esa presión que está ejerciendo acá va a querer salir por la otra parte y no va a salir con la misma intensidad debido al fluido. Entonces, vamos a ver. Determine la rapidez de flujo volumétrico. Es clase 2, ¿no? Habíamos dicho que clase 2 es determinar el flujo volumétrico. Podemos verlo con accesorios, podemos verlo de una manera longitudinal. Entonces los datos van a ser los siguientes. El acero comercial DN150, acá está, DN150. Ahora, ¿qué cosa? Esta longitud está en metros. Esto te lo doy en pascales por segundo. Esto te lo doy en kilopascales. Es unidad internacional. Entonces saco y lo transformo a metros. La caída de presión en la presión 1 menos la presión 2, 60 kilopascales. La longitud es 100 metros. Esta gravedad específica, no sé si le enseñé, no me acuerdo, pero es un término para poder saber el peso específico de un fluido, ¿ok? Lo vamos a analizar ahorita. Esta viscosidad dinámica es algo de datos que te ha dado el enunciado. No te especificó un dato para que tú lo puedas sacar del enunciado, de las tablas, mejor dicho, pero te dio ya el valor, así que no importa el caudal, ya. Acuérdense ¿qué quiero decir? Acuérdense lo siguiente, que la presión está íntimamente relacionada con el peso específico. Siempre está relacionada con el peso específico. Si se dan cuenta acá, en esta ecuación igual lo vemos. La presión A está sobre el peso específico, la presión en B también. Siempre están relacionados, ¿ya? Tiene que darse cuenta ustedes, donde exista una presión, existe un peso específico, siempre, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo hacer yo acá en este ejercicio? ¿Cuál es la solución a este caso? Me dio una presión, entonces yo necesito ese peso específico, pero yo lo sacaba el peso específico de tabla, ¿no? El agua, por lo general que eran, lo sacaba de tabla. Pero si no te dice qué tipo de aceite es, solo te dice que tiene una gravedad específica y una viscosidad. No te dice nada más. Y si ustedes quieren entrar con este valor a las tablas, no lo van a encontrar, ¿ya? Tampoco lo pueden hacer, porque ustedes no saben si se trató de otro fluido. Si no te especifica mucho qué fluido es, no pueden ustedes asumir eso. Está mal. Entonces acá es donde aparece un nuevo término. Miren acá, para determinar densidad o peso específico, ¿ok? Esto sirve para fluidos que no pueden ser identificados o son fluidos que no están predestinados para las tablas que nosotros tenemos, pero nosotros podemos aplicar lo siguiente.
Dice que la densidad de este fluido desconocido va a ser igual a la densidad que tiene el agua por la gravedad específica que tiene este fluido. La gravedad específica es un valor, por decirlo así, que tiene, es una propiedad que va a tener específicamente ese fluido si nosotros lo comparamos con el agua, ¿ya? El agua se podría decir que es nuestro comodín. El agua es nuestro comodín para obtener los valores de otros fluidos. Y acá lo podemos demostrar. Esa densidad de ese fluido desconocido vamos a tener que multiplicarlo, acá está el valor, lo vas a multiplicar por la densidad del agua. ¿Se acuerdan que le había comentado que nosotros tenemos que asumir valores si es que a ti no te da qué tipo de fluido es? Si acá no me decía qué tipo de fluido es, pero me decía que era agua, no me decía qué temperatura, tú tenías que haber asumido este valor de acá, 9,81 y 1000. Esos son los valores, como por decirlo así, internacionales, globales, etcétera, del agua. Eso lo hemos visto en anteriores materias, igualmente acá lo hemos llegado a ver, ¿ya? Entonces sería este nuestro dos comodines. Para el sistema inglés creo que es 62,4 y este no me acuerdo. Ya, entonces acá tenemos que la densidad de este fluido sería 880 kilogramos metros cúbicos. Si se dan cuenta, solamente multipliqué y solamente tienen que hacer eso. Para el peso específico de este fluido, multiplico los 9,81 por esa gravedad específica. Por decirlo así, lo que ustedes tienen que pensar es que nosotros, cuando desconocemos un fluido, hay que compararlo con el agua. ¿Cómo se compara? Multiplicándolo, nada más, ¿ya? Entonces tampoco es muy complicado, pero si ustedes no saben hacer eso y piensan que en las tablas lo van a sacar, no es así, ¿ya? Entonces, a ti te dio, te dice, y les había comentado desde un inicio, cómo se calcula las pérdidas sin accesorios, ¿cierto? Esa pérdida sin accesorios se calcula con esta ecuación. Hay dos ecuaciones, pero a ver, acá está esta ecuación. Si se dan cuenta, y habíamos comentado ya en un inicio, lo que me complica acá es este valor de acá. Porque por lo general ustedes van a tener los demás valores. Los demás valores van a ser datos, ¿ya? Casi siempre. Lo único que no va a ser dato va a ser estas pérdidas. Estas pérdidas, como les comentaba, al ser sin accesorios son las pérdidas primarias, ¿no? Estas pérdidas primarias pueden ser ¿qué cosa? Pueden ser lo que viene a ser la fricción por su diámetro, por su longitud sobre su diámetro, por su velocidad, dos veces la gravedad. Ahora, la fricción no la sabes, el diámetro lo sabes, la longitud lo sabes, el diámetro lo sabes, pero esto no, esto tú no lo sabes. Entonces, va a ser muy complicado que tú tengas que analizar o cómo van a sacar la velocidad en este caso. Antes era más fácil, ¿no? Antes literalmente aplicaba pérdidas con accesorios, sin accesorio y lo encontraba. Pero acá, ¿qué hago? En sí, yo tengo como incógnita velocidad y fricción para saber esto de acá, para saber las pérdidas. Yo quiero saber las pérdidas para emplazar acá, ¿ok? Quiero saber el valor numérico de las pérdidas. Pero si tengo ya dos incógnitas acá, ¿qué voy a hacer? Es por eso que gracias a las pérdidas o los ejercicios sin accesorios, te da la oportunidad de que tú sepas la caída de presión. Esa caída de presión tú tienes que saberla para un sistema sin accesorios. Entonces, si yo agarro, veo que casi todos mis datos, que tengo casi todos mis datos, pero me faltan las pérdidas, yo voy a aplicar la ecuación de balance de energía mecánica. Punto 1 hacia el punto 2. Acá lo tenemos, ¿verdad? Las presiones existen. Dentro de una tubería habíamos determinado que una presión existe dentro de una tubería. La altura se simplifica, porque al fin de cuentas el punto 1 y el punto 2 se encuentran en el mismo nivel. No está uno sobre el otro, se simplifica. La velocidad es la misma. ¿Por qué? Porque no está cambiando. Al ser sin accesorios, no existe una ampliación, no existe una reducción. Es la misma longitud. Es la misma longitud. Entonces, si es la misma longitud, mejor dicho, el mismo diámetro, y el diámetro hace variar la velocidad, es la misma velocidad en el punto 1 como en el punto 2. Y no existe la HA porque acá no existe una bomba. ¿Qué me queda? Las presiones y la pérdida debido a la fricción. Despejo la pérdida y te queda la caída de presión sobre
el peso específico. La caída de presión es 60 kilopascales o 60 por 10 a la 3 pascales. Acá tenemos el peso específico que les comentaba que va relacionado casi siempre, o bueno, siempre va relacionado. Acá lo tengo, 9,81 kilonewton metros cúbicos. Y pascales, acuérdense que es newton sobre metro cuadrado. Así que simplificando esto te va a quedar 6,95 metros. Listo. Ya tengo las pérdidas totales de la tubería. Ahora, yo puedo agarrar y reemplazar directamente acá. Ustedes lo pueden cambiar o pueden hacerlo con la viscosidad cinemática. Mi recomendación es que lo hagan con la viscosidad cinemática para que no sean tantos datos, pero si ustedes gustan hacer lo otro, háganlo. Ahora, ¿le va a entrar todo esto en su calculadora? No. Que yo sepa, no entra. A mí no me entra. Yo agarro y calculo literalmente hasta acá, tengo ese valor y ese valor lo multiplico por el logaritmo de todo esto. Así lo hago yo, ¿ya? En el examen, los que nunca practicaron esto van a darse cuenta y van a perder tiempo intentándolo hacer en su calculadora, porque si ustedes lo escriben todo esto, llegan creo que hasta esta parte de acá y ya no se puede. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que perdieron tiempo y que van a tener que hacer paso por paso, ¿ya? Entonces yo calculé la viscosidad cinemática, si se dan cuenta acá es viscosidad dinámica sobre densidad, me dieron el dato de la viscosidad, lo obtuve la densidad, acá está el valor, el análisis dimensional, y me da 1,8 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, que es las unidades de la viscosidad cinemática. La rugosidad para la cédula 40 en el sistema internacional está acá, es lo que no, esta tablita no la coloqué acá arriba, debí colocarla, pero es la misma. Si se dan cuenta, 1,5 es el valor que nosotros trabajamos, está acá, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros reemplazamos en esta ecuación de acá. Menos 2,22 por el diámetro al cuadrado, la gravedad en el sistema internacional, el diámetro, las pérdidas debido a la fricción, acá está, la longitud que va a tener la tubería, la rugosidad, el diámetro, 1,784, que es un valor, así, por decirlo así, sin unidades, solamente está en la ecuación. Acá ya no estoy poniendo la viscosidad cinemática. Acuérdense, y les mostré en un comienzo, que acá va la viscosidad cinemática. Acá va la dinámica, pero acá va la cinemática. Si tú colocas la cinemática, ya no colocas la densidad. Se simplifica. Diámetro por lo mismo valor de acá, ¿verdad? Es el mismo valor de acá. Entonces, haciéndolo paso por paso, ustedes van a obtener que este caudal es 0,057 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el valor que va a tener ese caudal para este sistema. Si se dan cuenta, es mucho más corto que este. Este se asume, este es más complicado. Cuando se trata con un accesorio, tú vas a tener que asumir una fricción y saber una velocidad, y con esa velocidad compruebas tu fricción. Si se comprobó, esa velocidad es la correcta. En cambio acá, tú no quieres saber la velocidad, te da igual la velocidad. Acá lo único que tú quieres y que te interesa es saber las pérdidas, ¿no? Acuérdense que miren, prácticamente estas pérdidas las calculé sin saber la velocidad. ¿Por qué? Porque se simplificaban la velocidad en ambos puntos. No me interesó ahí la velocidad. Pero acá sí me interesa. Porque a fin de cuentas, esa velocidad en B sí existe, ¿no? No la puedo simplificar. Entonces, por eso más que todo, la velocidad sí es relevante en este caso de acá. Pero cuando no se trata de accesorios, no es relevante, ¿ya? No nos interesa. Nos interesa la pérdida totales y simplemente usted va a tener que reemplazar en esta ecuación de acá y nada más, ¿correcto? Eso sería la manera que nosotros vamos a poder realizar este ejercicio sin accesorios. Es más corto, a mí me ha llegado creo que a salir o en clase 3 que es el siguiente ayudante que la vamos a ver, ¿puede llegar a tomarlo en tu examen? Lo puede llegar a tomar, pero es raro porque el ingeniero muchas veces sí toma examen complicado como toma exámenes no tan complicados. Así que prácticamente seguir una ecuación, aplicar la ecuación de balance de energía mecánica y nada más. Este es un poco de más relacional. Este es un ejercicio más complicado, más largo, pero tampoco es muy difícil de perderse. ¿Por qué? Porque tú cuando ya llegas a este punto, si se dan cuenta, asumes, no te da, vuelves a repetir. Acá ya se vuelve mecánico.
El único análisis que ustedes tienen que hacer va a ser este de acá, el análisis de las pérdidas, y acá este análisis que ustedes tienen que reemplazar uno sobre otro y nada más. Entonces, si ustedes dominan esta primera parte, van a poder hacer este ejercicio porque lo demás ya es mecánico. Entonces, eso sería por la ayudantía número 4. Vamos a ver la ayudantía número 5, que estuviera en serie clase 3, y eso lo vamos a ver la siguiente semana.